Hola a todas y todos, bienvenidos a esta cápsula informativa que tiene como título Estrategias parentales ante la nueva normalidad. Mi nombre es Sheila Hernández Acuña y el día de hoy les presentaré este tema. Como parte de las actividades realizadas por el programa de primeros auxilios psicológicos, coordinado por el Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo, en estrecha colaboración con la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro. Muy bien, vamos a comenzar. Primero que nada vamos a revisar algunos de los efectos que ha tenido consigo la pandemia o la contingencia. Como sabemos, no estábamos acostumbrados a ciertas actividades, si bien algunas de estas conductas ya las conocíamos y ya las llevábamos a cabo, no formaban parte de nuestra cotidianidad, es decir, de nuestra rutina. Por ejemplo, ya conocíamos el lavado de manos, el estornudar de cierta manera utilizando el codo, conocíamos también lo que es el distanciamiento social o el aislamiento social, sin embargo no tenía repercusión o no estaba presente en nuestro día a día. Hoy en día, por esta situación de la pandemia, hemos tenido que implementar alguna de este tipo de conductas y claro que en cierta parte ha repercutido en algunas emociones negativas o desagradables, como puede ser la preocupación constante, la angustia, la ansiedad, el enojo. Puede haber enojo, tristeza, frustración, incluso hasta depresión. Y esto también detona en algunos malestares físicos y también pudiese detonar en algunas discusiones, enojos o problemas entre la familia. Algunos conflictos o peleas entre padres y entre hermanos. Bueno, continuamos. Primero que nada vamos a revisar algunas situaciones que pueden acontecer en los niños, niñas y adolescentes. Los cambios emocionales pueden repercutir en ciertas conductas, por ejemplo, en berrinches y discusiones, como lo habíamos mencionado, en peleas con los hermanos o en discusiones con los padres. Los cambios constantes de estados de ánimo, algunas emociones que se desbordan, por ejemplo, los berrinches, las conductas disruptivas, etc. Muy bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta los adultos para poder apoyar o encaminar a que estas emociones de los niños, niñas y adolescentes sean reguladas o bien ellos mismos puedan regularlas? Primero que nada debemos hacer el uso de la empatía. ¿Qué es la empatía o cómo se practica la empatía? La empatía es el ponerme o el entender la emoción del otro desde la forma o el mapa en cómo él ve la situación que le está generando esa emoción. Eso es la empatía. Primero que nada, los adultos debemos de ser empáticos con los niños, niñas y adolescentes, ya que los niños, niñas y adolescentes todavía no tienen desarrollada la concepción completamente la cognición o la comprensión, de las emociones, la cognición y las conductas. Vamos a revisar los aspectos a considerar por los padres de familia o los tutores que debemos de tener con los niños, niñas y adolescentes. Primero que nada, vamos a tener en cuenta la empatía. La empatía es comprender y entender las emociones desde el punto de vista de la otra persona, en este caso, de los menores. Es comprender la emoción desde su propia perspectiva y desde su propio mapa, es decir, desde la forma en que el otro ve o entiende su propia emoción, ¿sí? Y también debemos de tener en consideración las emociones, desde el punto de vista que las emociones forman parte de nosotros. Las emociones son naturales y tienen, por lo tanto, una función para cada persona o cada individuo.
Por ejemplo, el enojo nos sirve para distinguir aquellas cosas que no nos agradan o para defendernos de las injusticias. También la tristeza tiene su función. Por ejemplo, nos ayuda a valorar aquellos aspectos que son buenos o son positivos en nuestras vidas. Aquellas cosas que realmente son importantes para cada persona. Y también, por ejemplo, el miedo. El miedo nos alerta de aquellas cosas que nos ponen en riesgo. Por ejemplo, hoy en día, durante esta situación de la contingencia, el miedo y la ansiedad que nosotros sentimos por contagiarnos nos mantiene tomando ciertas medidas de precaución para evitar los contagios. Por ejemplo, utilizo mi cubrebocas, me lavo constantemente las manos, utilizo gel antibacterial y todas las medidas de higiene que recomiendan el sector de salud. Otro aspecto a considerar es el modelamiento de la conducta. Es decir, que si yo quiero que mi hijo aprenda a regular sus emociones él por sí mismo, también yo debo hacerlo, también debo aprender a regular mis propias emociones. Eso es el modelamiento. También evitar ciertas conductas, es decir, si estoy muy molesto, tratar de evitar de decir malas palabras, la agresión tanto física como la verbal. Esos son los aspectos a considerar. También tenemos algunas tareas que tenemos que realizar los adultos para poder apoyar a los niños, niñas y adolescentes a poder regular sus emociones. ¿Cuáles son estas? Primero que nada, la normalización de las emociones. Como ya lo habíamos hablado, las emociones forman parte de nosotros, son normales y son naturales. Por lo tanto, no me corresponde a mí como adulto quitarlas o eliminarlas, sino que debo de enseñarle y modelarle al niño o al menor cómo es que puede aprender a regularlas. Lo que sí puedo hacer es comentarle que está bien sentirse de cierta manera, que es válido y es permitido. Eso es la normalización y la validación de emociones. Normalizarlas, el decirle al menor que es natural sentirse de cierta manera, es válido y está permitido. ¿Cómo lo voy a hacer? Se realiza a través del contacto visual, también a través de la modulación o regulación de la voz, es decir, en calma yo le transmito lo que está bien sentir. También dejarle en claro la expresión de las emociones. Debe tener ciertos criterios o ciertas reglas, es decir, cuando te sientes enojado, es válido sentirte de tal manera. Sin embargo, debes de cuidar ciertos criterios. Estas reglas de regulación se refieren a evitar lastimarme, evitar lastimar al otro o evitar destruir objetos. A eso se refiere con las reglas de autorregulación emocional. Ok, continuamos. También aquí hay que tener en cuenta que las emociones tienen cierta intensidad. Comienzan desde la baja intensidad cuando el niño empieza a sentirse frustrado o empieza a sentirse desesperado. Cuando nosotros observamos que el niño está así, podemos implementar estas herramientas de la normalización y la validación de emociones. Sin embargo, evitar realizarlo cuando la emoción está en el pico más alto o la conducta como el berrinche están en su punto máximo. También existe la etapa donde baja de intensidad la emoción, es decir, cuando ya el niño comienza a tener un estado de relajación y de calma, ¿sí? También debemos de tener en cuenta que las emociones son efímeras, son temporales. No todo el tiempo podemos estar enojados, estar exaltados y por lo tanto va a haber un ciclo
va a haber un ciclo en el cual la emoción baje de intensidad. La diferencia se siente. Municipio de Querétaro.